la gran especialidad que he tenido en este tema, que usted sabe en México es de reciente abordaje, de reciente incorporación, y que queremos contextualizar esa diferenciación de la ya existente violencia familiar, violencia de género, ¿no? Y sobre todo dotar de herramientas a las y los operadores jurisdiccionales para diferenciar este tipo de violencias y hacer que éstas pues tengan, ¿no?, la sanción que es debida, y sobre todo el privilegiar que las hijas e hijos pues tengan un ambiente libre de violencia, no, además de las mujeres que la padecen, ¿no? Entonces, bueno, pues yo la saludo desde la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos de este tribunal. Para mí es un honor que la maestra Ivette me haya invitado de presentarle, de ser presentadora en esta conferencia, y estaremos aquí a lo largo de esta hora para todo lo que usted necesite, requiera. Sé que a lo mejor va a haber muchas preguntas, ¿verdad, querida amiga?, por el tema de que se trata, pero se las formularemos, si usted lo tiene bien, pues al término de la sesión. Y es la última actividad del día del Congreso, ¿verdad, maestra Ibe? Entonces, no tenemos como una limitante de tiempo tal cual que ya corra la otra conferencia, para que usted también tenga esa tranquilidad y sobre todo, pues escucharle, ¿no? Estamos muy ávidos de escuchar los conocimientos que nos pueda compartir, y sobre todo a partir de ello pues detonar una línea de trabajo muy concreta aquí en el tribunal, diferenciando bien el tema de la violencia vicaria de otros tipos de violencia. Pues muy bienvenida y esperamos pronto tenerla aquí en México de manera presencial. Muchas gracias, maestra. Para mí es un gusto poder estar aquí hoy, les agradezco la invitación. Así que bueno, espero que esta hora sea provechosa para todos los asistentes, así que encantada. Muchísimas gracias, doctora Bárbara. Muchas gracias, maestra Lemus. Enseguida ya nos darán indicaciones de cuando empieza la transmisión para que Perfecto. yo haré la presentación de la maestra Luz María de manera muy rápida y ya les dejaría en el uso de la palabra, maestra Luzma, para que usted pudiera iniciar. Claro que sí, muchas gracias. Esperamos a los compañeros de comunicación que nos indiquen. No les escucho. Lista. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo día del tercer Congreso de Justicia Familiar. Tenemos como última actividad, la conferencia denominada Violencia Vicaria, corresponsabilidad de visibilizar, atender y erradicar este tipo de violencias. Estará con nosotros la maestra Luz María Lemus Campuzano, quien es la titular de la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos de aquí del Poder Judicial del Estado de México, quien nos hará la presentación de nuestra excelente ponente que nos acompaña el día de hoy. La dejamos en uso de la palabra, maestra Lemus, por favor, gracias. Muchas gracias, pues muy buenas tardes a todas y todos. Un gusto que nos sigan acompañando en este desarrollo del tercer Congreso de Justicia Familiar que organiza el Poder Judicial del Estado de México. Bien, el día de hoy tengo el gran gusto y privilegio de presentar a la doctora Bárbara Porter J., quien es doctora en psicología y una experta en el tema que hoy nos ocupa. Efectivamente, la violencia vicaria y la corresponsabilidad que existe para visibilizarla, atenderla y erradicarla desde las diferentes responsabilidades. Me voy a permitir dar primero la más cordial bienvenida, querida doctora Porter, a su casa, el Poder Judicial del Estado de México. Y bueno, pues daré lectura a una muy breve semblanza curricular. La trayectoria de la doctora Porter es muy extensa, tanto en lo profesional como en lo académico, y por ello pues me permitiré leer este breve resumen curricular. La doctora Bárbara Porter es doctora en psicología por la Universidad de Concepción. Ella se licenció como psicóloga por la Pontificia Universidad Católica de Chile. También realizó un postítulo de formación en psicoterapia humanista transpersonal conducente a la acreditación como psicólogo clínico. También pues, realizó sus estudios doctorales que hoy la llevan a tener el grado de estudios como doctora en psicología. Ella ha tenido pues una experiencia académica muy vasta, entre la que destaca principalmente pues bueno, la impartición de diversas clases, de diversas cátedras en
la Universidad de Concepción como docente de educación continua, en la Universidad Adolfo Ibáñez también como docente. Adicionalmente se ha desarrollado como terapeuta y docente del grupo DBT de Chile y docente de la Universidad San Sebastián con sede en Concepción. Adicionalmente, pues ella es una experta cuya línea de investigación radica en la violencia de género, la violencia vicaria, la violencia institucional, la salud mental e infanto-juvenil. Ha participado en diversos comités de expertos en la Cámara de Diputados de Chile para la creación de proyectos de ley relacionados a la prevención de la violencia vicaria, abandono parental y maltrato infantil. Es psicoterapeuta acreditada por el Colegio de Psicólogos y la Sociedad Chilena de Psicología Clínica. Cuenta con más de 12 años de experiencia docente en pregrado, posgrado y extensión. Cuenta con una gran cantidad de publicaciones. Únicamente me permitiré mencionar la publicación del tema que hoy nos ocupa, que es esta publicación que ella realiza en el año 2022, muy reciente, denominada Violencia Vicaria en el contexto de la violencia de género, un estudio descriptivo en Iberoamérica. Es un gusto, querida doctora Porter, tenerla en esta su casa, el Poder Judicial del Estado de México, con un tema no solo actual, sino de gran trascendencia. Como sabemos, el tema de la violencia vicaria pues se encuadra en uno de los tipos de violencia de género que ha tenido su arraigo en el sistema patriarcal hegemónico, donde a partir de estereotipos, asimetrías de poder, violencias, roles de género, entre otros, se generan grandes violencias de manera particular contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres. En este sentido, cabe destacar que pues, el abordaje jurídico en el país, en nuestro país, en México, respecto a esta figura es relativamente reciente. Prueba de ello es que a partir del año pasado, a través de diversos esfuerzos que ha hecho la sociedad civil, particularmente el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, se ha establecido una agenda de trabajo para hacer una serie de reformas, modificaciones e incorporaciones de la violencia vicaria en las legislaciones mexicanas. En ese sentido, pues comentar que como ya lo acuñaba la doctora Sonia Vaccaro, psicóloga española, que esta violencia vicaria consiste en infligir acciones a otras personas o elementos instrumentales con tal de infligir dolor a una persona en concreto que no es contra quien se está tomando la acción directamente. Es decir, como dice esta experta, se trata de una violencia desplazada, puesto que el objetivo último es la mujer, aunque en el ínter se están usando e instrumentalizando a las hijas e hijos, y esto es un tema de especial importancia. De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, actualmente se tienen registrados 150 casos de violencia vicaria que evidentemente se han registrado en esta instancia nacional, lo cual pues dista un poco de las cifras locales que se tienen de la violencia. Entre las principales entidades que tienen el mayor número de casos de violencia vicaria registrados se encuentra la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León, por mencionar algunos. Y ello ha hecho que las diversas cámaras y congresos locales pues trabajen en esfuerzos para reglamentar este tipo de violencia. Así es que el pasado 11 de junio del año 2022, el Congreso del Estado de México, de esta entidad donde se encuentra el Poder Judicial, pues reguló la figura de la violencia vicaria en la Ley para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en esta entidad. Un abordaje que se hizo con la reforma e inclusión de un artículo 8º a esta legislación, en donde, entre otras cosas, se establecen las siguientes puntualizaciones. Se trata de una acción que ocurre cuando el acto u omisión que genera afectaciones de tipo físico, psicológico, emocional, patrimonial o de diversa índole a un descendiente, ascendiente o dependiente económico de la víctima, es decir, hijas, hijos y padres. Dicho acto debe de estar cometido por parte de quien mantenga o mantuvo una relación afectiva o sentimental y cuyo objeto sea el causar un menoscabo emocional, psicológico, patrimonial o de otra índole hacia la víctima. Se expresa enunciativamente, mas no limitativamente, a través de conductas tales como las amenazas verbales, el aleccionamiento, la sustracción de sus hijas e hijos, la imputación de hechos delictuosos falsos, en donde se demuestra también una dilación procesal injustificada por las partes o cualquiera otra que sea utilizada para dañar a la mujer. Como podrá ver, querida doctora, el entramaje jurídico de esta figura es un poco extenso, pero a la vez complejo. Y lo que buscamos con la conferencia que hoy nos dictará
es tener esos conceptos básicos y especializados que diferencian a esta violencia vicaria, que me atrevo a decir que es una de las violencias de género más crueles que existen, y diferenciarla, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, violencia familiar o simplemente la violencia de género. Con ello, pues el Poder Judicial está dando esa actualización a estas figuras sociológicas que se presentan, que tienen una incidencia jurídica y que sobre todo como parte del aparato estatal tenemos que trabajar para sensibilizar, visibilizar y sobre todo erradicarlas. Querida doctora Porter, es un gusto tenerla con nosotros en este Poder Judicial. Siéntase muy bienvenida a México a pesar de la distancia y un afectuoso saludo hasta Chile, una nación hermana, y pues ahorita agradecer la colaboración que se tiene. Querida doctora Porter, pues se queda en el uso de los micrófonos y estaremos atentas y atentos de su disertación. No omito comentar a las personas que nos siguen a través de la transmisión virtual que se estarán haciendo algunas preguntas a nuestra ponente invitada al término de la conferencia, por lo cual les pedimos, pues si tienen interés, participar en esta ronda enviando las preguntas correspondientes. Querida doctora Porter, bienvenida y estamos atentos y atentas para aprender de esta figura de voz de una gran experta. Adelante. Muchas gracias, maestra Lemus. Para mí es un honor poder compartir con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer también a quienes han organizado este importante evento, ¿cierto?, de actualización, que es el tercer Congreso de Justicia Familiar del Estado de México, y espero aportar con un granito de arena al conocimiento de estos nuevos conceptos, ¿cierto? La ciencia lo que hace, ¿cierto?, es tratar de ir distinguiendo fenómenos para poder acotar, definir, prevenir, diagnosticar, generar tratamientos, ¿cierto?, intervenciones que apunten justamente a evitar el daño que pueda estar asociado a este tipo de fenómenos. Entonces, el día de hoy yo preparé una presentación, si me permiten voy a compartir la pantalla, ¿sí?, para justamente poder ir teniendo un apoyo visual que vaya ayudando a esta comprensión de los conceptos. Espero poder utilizar los 50 minutos que tenemos de manera apropiada para poder ir definiendo y comprendiendo la complejidad, ¿cierto?, el entramado de violencias a las cuales mujeres, niños y niñas se ven expuestos el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar por la definición. A lo largo de esta presentación, ¿cierto?, y espero ser bastante puntual con el tiempo para poder dar pie a las preguntas del final, vamos a definir lo que es violencia vicaria, vamos a ver su relación con violencia de género y con violencia institucional, ¿cierto?, a partir del estudio que nosotros publicamos, tal como decía la maestra Lemus, en el año 2022. Vamos a ver los distintos tipos de violencia vicaria que nosotros logramos detectar y conceptualizar, y también vamos a ver cómo esto se relaciona con el actuar del Estado, principalmente el área del Poder Judicial, que es lo que nos compete el día de hoy, y también el área proteccional, ¿cierto?, que generalmente van ahí de la mano. Bien, la violencia vicaria se define básicamente como aquella violencia que se ejerce sobre los hijos o en realidad cualquier persona significativa para la mujer en el contexto de la violencia de género. La violencia de género es el contexto amplio en el cual se dan otras violencias, ¿sí? Una de esas violencias es la que el agresor ejerce generalmente sobre los hijos en común, porque está mandatado a mantener una relación directa y regular con los niños, justamente para poder seguir ejerciendo un control coercitivo o bien un daño, ¿cierto?, sobre la mujer. Este tipo de violencia aparece con frecuencia cuando el agresor, por ejemplo, ha cesado la convivencia con la mujer, o incluso la justicia ha ordenado una orden de alejamiento, una medida cautelar o perimetral, ¿cierto? En esos casos, cuando el agresor ya no puede acceder directamente a la mujer, la violencia no se detiene, sino que se transforma. Esto es algo sumamente importante porque muchas veces cuando las mujeres acuden a la justicia buscando protección por parte del Estado, se le otorga una medida cautelar y tienen la idea de que ahí la violencia se va a detener. Y lo que nosotros pudimos comprobar es que eso está lejos de ser así. El comportamiento del agresor va a buscar la manera de seguir ejerciendo el control coercitivo sobre las víctimas, utilizando en este caso a las personas más vulnerables y que van a mantener una relación directa con él, que en este caso son los niños. Por lo tanto, la víctima, en este caso, deja de ser solo la mujer, sino que va a pasar a ser la mujer,
los niños y muchas veces la familia extensa, los abuelos, los tíos, incluso los profesionales que trabajan con los niños. Nosotros hemos visto casos en los cuales los agresores agreden directamente a las psicólogas, los abogados, incluso las maestras de la escuela, justamente por pertenecer, ¿cierto?, al círculo de la mujer y de los niños. Acá quiero dar simplemente algunos cifras de contexto. Estuve buscando, ¿cierto?, algunas cifras justamente del Estado de México y me encontré con cifras altísimas de violencia de género. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, ¿cierto?, una encuesta del año 2021, se señala que el 70,1% de las mujeres en México ha padecido o padecerá violencia a lo largo de su vida, desde los 15 años. Esta cifra es altísima. Solo como referencia, ONU Mujeres asume que la prevalencia de vida de violencia hacia la mujer en el mundo es de un 35%. Es la mitad de lo que ustedes presentan o han logrado detectar en su sociedad. En Chile, por ejemplo, es de un 41,4%. ¿Qué quiere decir esto? Que un alto número de mujeres a lo largo de su vida han padecido o padecerán violencia de género. Y además, como vamos a ver, cuando tienen hijos con el agresor, no solamente la mujer será víctima, sino también los hijos que tengan en común. Un tema muy importante también para aclarar, antes de entrar ya de lleno al tema de nuestro estudio, es lo que se suele apelar justamente por parte de los agresores de las denuncias falsas. Me imagino que en México esa es una estrategia también bastante común, acá en Chile se utiliza bastante, cuando una mujer acude a la justicia a hacer una denuncia o a las policías a hacer una denuncia de violencia, lo primero que dice el agresor es que eso es falso, ¿ya? Sin embargo, si bien no contamos con datos específicos de algún país latinoamericano como México, Chile, sí tenemos los datos de la memoria de la Fiscalía General del Estado de España, que presenta una cultura latina similar a la nuestra y que señala que en la proporción en relación a los procedimientos en los que se ha dictado sentencia condenatoria por denuncia falsa es un porcentaje ínfimo. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres que acuden a la justicia y que llevan a cabo un proceso judicial, un porcentaje prácticamente ínfimo corresponde a denuncias falsas. Por lo tanto, cuando una mujer va a la justicia, tenemos que partir de la base que lo más probable, no hay un 100%, ¿cierto? Efectivamente existen un porcentaje mínimo de denuncias falsas, pero la gran mayoría son denuncias que son verídicas, por lo tanto tenemos que atender la necesidad de esa mujer, y más aún si es que comparte hijos con el agresor. Entonces, simplemente quiero mostrarles este estudio, que fue el que nosotros publicamos, yo se los puedo hacer llegar si les interesa leerlo, que realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de la información que logramos recabar de 239 mujeres que pertenecen a 13 países de Iberoamérica, dentro de los cuales está México. También tuvimos mujeres informantes de México. El número de hijos, o sea, la condición para participar del estudio eran mujeres que tuvieran antecedentes de haber padecido violencia de género y que compartieran hijos con el agresor. Ese es el universo de nuestra muestra, ¿ya? Lo primero que nosotros hicimos fue hacer un análisis cuantitativo para poder evaluar, ¿cierto?, justamente este entramado que se da entre las violencias. ¿Cómo se relaciona la violencia de género, ¿cierto?, que es lo que tiene más evidencia, sobre lo cual se calculan las prevalencias, ¿cierto? ¿Qué relación tiene la violencia de género con la violencia vicaria? La violencia que se ejerce sobre la mujer con la violencia que el agresor ejerce sobre los hijos. Y lo que nosotros pudimos determinar matemáticamente es que existe una correlación positiva y fuerte, casi perfecta, entre violencia de género y violencia vicaria. Esto en ciencias sociales es rarísimo. Es muy raro encontrar una correlación casi perfecta entre los fenómenos. ¿Y qué quiere decir esto en simple? Quiere decir que cuando una mujer está padeciendo violencia de género por parte de su pareja o expareja, padre de sus hijos, lo más probable, casi con certeza, podemos afirmar que esos niños también están siendo víctimas de ese agresor. Y esta correlación casi perfecta viene de alguna manera a desmontar, ¿cierto?, la falacia que se aplica muchas veces en nuestra cultura, que disocia la figura del agresor con la del padre. Quizás ustedes han escuchado hablar cuando dicen, no, pero señora, él es agresivo con usted, pero puede ser un buen padre. Esta cifra que nosotros logramos demostrar matemáticamente desmonta esa falacia, la muestra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que lo más probable
es que cuando una mujer padezca violencia por parte del padre de sus hijos, esos niños también estén siendo víctimas. Ahora, lo que compete también a este encuentro es que también observamos una relación positiva y moderada entre violencia de género y violencia institucional. Ya vamos a ir a la definición de violencia institucional, ¿cierto? Que es la que básicamente realiza el Estado, ya sea por acción u omisión o discriminación en el goce de los derechos de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una mujer va a las policías, va a la justicia a buscar protección frente a la violencia de género, no siempre, pero en una gran mayoría de casos lo que suele encontrar es un trato discriminatorio. Y vamos a ver cómo esto es relatado por las víctimas. Del mismo modo, cuando una madre va a buscar ayuda para poder proteger a sus hijos e hijas de la violencia, también se va a encontrar con un trato discriminatorio y en algunos casos francamente violento. Esto quiere decir que la correlación existente entre la violencia vicaria y la violencia institucional también es positiva y moderada. ¿Vale? Entonces, para poder resumir esta primera parte, podemos entender que cuando existe violencia de género, ese es el contexto en el cual se presentan otras violencias. La violencia de género es un fenómeno complejo que va mucho más allá de la agresión que un hombre puede ejercer sobre una mujer. Es la agresión que un hombre ejerce sobre la mujer, sobre sus hijos, sobre su familia extensa, sobre sus redes de apoyo. Y no solo el hombre. Nosotros también pudimos ver en nuestro estudio que es el hombre, los profesionales que el hombre contrata, generalmente abogados o peritos, ¿cierto? Y también muchas veces su nueva pareja se involucra activamente en el ejercicio de la violencia. Y muchas veces estos agresores son muy astutos al instrumentalizar las herramientas legales que tienen para poder seguir ejerciendo un control coercitivo sobre las mujeres. Entonces, la violencia de género va de la mano con la violencia vicaria, que es el maltrato que se ejerce sobre los niños, y también, lamentablemente, la violencia institucional. Bien, esto se ve complejo, pero simplemente es para mostrarles los mapas que nosotros logramos recabar a partir de nuestro estudio. Nosotros hicimos un estudio cuantitativo y cualitativo de análisis del relato de las mujeres, ¿ya? Y nosotros llegamos a determinar, a partir del análisis de contenido, ciertas categorías emergentes. Y lo que me quiero enfocar es básicamente en este punto. La violencia vicaria. ¿Qué tipos de violencia vicaria pudimos detectar en los relatos de estas 239 mujeres? ¿Cómo se ejerce? ¿En qué momento? ¿Y de qué manera? Luego vamos a ver los efectos. La primera distinción que hay que hacer es básicamente en el modo en el cual se ejerce la violencia. Violencia vicaria indirecta y violencia vicaria directa. Ambas son igualmente graves. No es que la indirecta sea menos grave que la directa, es simplemente el modo en el cual se ejerce. La victimización indirecta se define básicamente cuando el agresor ejerce violencia sobre la madre en presencia de los niños, ¿ya? Basta que un niño escuche o observe la violencia para que ya sea considerado víctima de violencia, y esto va a quedar de alguna manera fundamentado por los estudios en neurociencia que yo les voy a mostrar a continuación. ¿Qué quiere decir esto? Que esta tendencia que a veces tenemos para decir, bueno, pero si es que el papá nunca le tocó un pelo al niño, él le pegaba a la madre, el niño estaba en la casa, simplemente escuchaba o estaba en la habitación contigua, por lo tanto ese niño no es víctima de violencia. Eso es falso, ¿cierto? Cuando un niño o niña se expone a escuchar o a observar la violencia que el padre ejerce sobre la madre, es víctima de maltrato y es víctima de violencia vicaria. En el estudio que nosotros pudimos realizar, el 66% de las mujeres reportó ser agredida por el progenitor de sus hijos al momento de la entrega o recepción de sus hijos, generalmente cuando se lleva a cabo la relación directa y regular, ¿cierto? Las visitas. Y esto consiste en agresiones físicas, golpes de puño, empujones, intentos de atropello, ahorcamiento, quemaduras con cigarro, destrucción de objetos de la mujer o de los niños, lanzar objetos. También agresión psicológica, generalmente insultos, burlas, amenazas, te voy a quitar a los niños, te voy a meter presa, tú estás loca, etc. También amenazas de suicidio, ¿cierto? O de quedarse con los niños y no devolverlos. Y también agresiones sexuales, tocaciones, acoso y verbalizaciones de contenido sexual en presencia de él. ¿Ya? Con el solo hecho de que un niño pueda estar expuesto a este tipo de violencia, ya se puede considerar una víctima de violencia vicaria. ¿Ya? Ahora, esto, perdón, va un paso más allá, porque los niños y niñas también son víctimas de violencia vicaria directa. Esto quiere decir
que el niño, ya sea al momento de irse con el papá o de estar en el goce de las visitas, también va a ser víctima de distintos tipos de agresión, ¿ya? Y vamos a ver a continuación los 7 tipos de violencia vicaria directa que nosotros pudimos detectar, según los relatos que pudimos recabar. Violencia psicológica directa hacia el niño o niña, burlas, amenazas, humillaciones, insultos. Muchos progenitores también graban sin su consentimiento a los niños y niñas, justamente para utilizar esto como prueba en los procesos judiciales, y también el abandono se puede considerar una violencia psicológica. Violencia física, ¿cierto? Que yo creo que lo que tenemos todos más claro, como dentro de la categoría de violencia, nosotros pudimos detectar golpes de puños, palmadas, amarreos, quemaduras, rasguños, arrastrar a los niños también, etc. También pudimos observar casos de violencia sexual, tocaciones, abuso, violación o exposición a contenido sexual directo, como la pornografía, por ejemplo. También la violencia económica, ¿cierto? Se considera un tipo de violencia vicaria porque va en detrimento directo del goce de los derechos de ese niño o niña. La violencia judicial, que fue una categoría emergente, y que justamente cuando se da la instrumentalización por parte del agresor de las herramientas legales que puede acceder para hostigar a la mujer y los niños. Vimos mujeres, por ejemplo, con 20 causas judiciales, 20 causas judiciales, casi todas iniciadas por el agresor, ¿cierto? Como una manera de abrumar, de hostigar a la mujer, y que esto va de la mano con la violencia económica, porque generalmente el agresor, cuando se produce el divorcio o el cese de la convivencia, al ejercer violencia económica también deja muy vulnerable económicamente a la mujer, y pudimos ver agresores que pagaban verdaderos bufetes de abogados para generar una estrategia judicial en contra de esa mujer, muchas veces logrando quitar la custodia de los niños, pagando peritajes carísimos, ¿cierto? Acá en Chile, por ejemplo, hace un par de años atrás salió un reportaje de un medio bastante serio que delataba la corrupción que existe en el ámbito de los peritajes. Desconozco la realidad en México, simplemente lo menciono para hacer este punto, que la violencia judicial es básicamente la instrumentalización que realiza el agresor para hostigar tanto a la madre como a los niños, exponiéndolos a múltiples procesos judiciales y también a procesos de peritaje. También la negligencia o el abandono lo pudimos ver como un tipo de violencia vicaria, que es básicamente no otorgar los cuidados que un niño o niña necesita según su etapa del ciclo vital. Ya pudimos ver padres, por ejemplo, que no ejercían de manera reiterada la higiene, los cuidados respecto a los alimentos. Por ejemplo, los niños se enfermaban y no lo llevaban al médico. Niños con ciertas patologías especiales, por ejemplo, alergias alimentarias, resistencia a la insulina, celiaquía, etcétera, y los padres insistían en darles alimentos que les hacían daño. Esto usualmente se suele minimizar el efecto que puede tener sobre los niños y niñas, pero tenemos que recordar que las visitas son periódicas en el tiempo. Por lo tanto, si un niño o niña todos los fines de semana o fin de semana por medio o incluso durante la semana se expone a este tipo de negligencia, puede resultar también en un perjuicio. Y también pudimos detectar la violencia vincular, que es básicamente cuando el padre realiza una campaña para denigrar a la madre y para poder destruir el vínculo que ese niño tenga con su madre, llegando al punto extremo en ciertos casos de quitar la custodia de los niños. Estamos hablando de madres competentes, ¿cierto? Esto no desconoce que en ciertos casos es pertinente que el padre tenga la custodia si la madre tiene algún problema importante, psiquiátrico, médico, etcétera, que justifique el cambio de custodia. Aquí lo que estamos hablando es que madres competentes pierden el cuidado de los niños simplemente por una estrategia y un hostigamiento que realiza el agresor sobre esa madre. Vamos a ver ahora qué pasa con los niños, que ese es el foco, ¿cierto? Uno de los focos principales, que son los principales afectados por este tipo de violencia. Y lo que nosotros pudimos observar es que se producen una serie de cambios, ¿cierto? Aparecen una serie de signos y síntomas en los niños y niñas antes de las visitas, antes de irse con el padre y también al regreso. Y luego vamos a ver cómo esta información es coherente con lo que nos aporta la literatura científica. Afortunadamente, en las últimas décadas se ha generado una línea de investigación que nos lleva a entender cuáles son los efectos del maltrato en los niños y niñas, cómo se forma ese sistema nervioso, cuáles son los efectos en el cerebro de esos niños y niñas. Y justamente eso tiene relación con lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver acá los efectos en los niños y niñas antes de las visitas. Y pudimos ver que el 74,5%
reportó signos y síntomas externalizantes, internalizantes y somáticos. Voy a explicar estas categorías porque son parte de la psicopatología que es importante dar a conocer. Los síntomas y signos internalizantes se refieren a todos aquellos síntomas que llevan al niño hacia adentro, que el niño los padece internamente, generalmente asociados a ansiedad, nerviosismo, tensión, angustia, desconfianza, miedo, tristeza, llanto, desgano, la sensación de estar deprimido, la sensación de estar ansioso, la sensación de, o las ganas de aislarse del resto. Los signos y síntomas externalizantes, por el contrario, es lo que se observa hacia afuera, es la conducta disruptiva. Son los niños que se vuelven más irritables, agresivos, oposicionistas, conductas claras de resistencia a irse con el progenitor. Y también pudimos observar con frecuencia las somatizaciones, ¿cierto? Que es de alguna manera llevar este dolor psíquico a un plano físico, ¿cierto? Muchos niños con dolor de estómago, con vómitos, con enuresis, que es básicamente un síntoma de ansiedad, los niños que han llegado al control de esfínter y que vuelven, ¿cierto?, a orinarse producto del gran estrés que padecen. Estos son los efectos que nosotros pudimos detectar en los niños y niñas previo a irse con los padres, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con los niños cuando vuelven? ¿Cierto? Y aquí nosotros también pudimos detectar síntomas externalizantes, principalmente irritabilidad, explosiones de ira. Las madres nos decían que llegaba siendo como otro niño, que llegaba muy enojado, que las muerden, que les pegan, que les dicen eres mala, ándate a la cocina, tienen conductas machistas también con las madres. Y en los adolescentes también se presentaban conductas autolesivas como los cortes en los brazos, ¿cierto? El abuso de alcohol. Síntomas internalizantes también se van sumando a lo que ya habíamos mencionado, la falta de confianza, baja autoestima, dificultades en la relación con los pares, dificultad para concentrarse, empiezan a bajar su rendimiento escolar, etc. Dentro de los signos y síntomas psicosomáticos y físicos, cuadros gástricos, estreñimiento, enuresis, encopresis, conductas regresivas. También pudimos tener dentro de la muestra algunos niños y niñas en situación de discapacidad o con diagnósticos de neurodivergencia, que es básicamente niños que están dentro del espectro autista, y en esos niños se ve una agudización de la sintomatología, principalmente de los tics fónicos, ¿cierto? Y de ciertos movimientos estereotipados que suelen tener frente a altos montos de estrés. Y desafortunadamente también hubo casos de abuso sexual infantil, en los cuales ahí queda, ¿cierto?, claramente establecido los signos y síntomas que las madres pudieron observar. Esto es después de la visita. Ahora, esto que nosotros pudimos detectar no es nuevo, ¿ya? Lo que quiero compartir con ustedes es que existe vasta evidencia en la ciencia actualmente que nos muestra los nefastos efectos que tiene la exposición a violencia en los niños y niñas. Y acá simplemente les voy a mostrar un estudio, no voy a entrar en el detalle, ¿cierto? Se los puedo mandar, es un estudio que se publicó en el Nature Reviews, que es una revista científica de mucho prestigio, y que muestra básicamente los cambios que se producen en el cerebro de los niños cuando son expuestos al abuso verbal, ¿cierto? Cuando dicen, no, pues que yo nunca le pegué. Sí, pero cuando tú lo insultas, cuando tú lo amenazas, cuando tú le dices no vas a volver a ver a tu mamá, ya es abuso. Y eso produce efectos en el cerebro. Acá tenemos, por ejemplo, cómo cambia la materia gris en el córtex auditivo, etc. Y también cuando el niño, fíjense, es testigo de violencia doméstica. Cuando el niño es testigo de violencia del padre hacia la madre, observa o escucha, ya se producen cambios en su cerebro. Esto viene a validar que cuando un niño es víctima de violencia vicaria indirecta, ya está siendo víctima y se genera una lesión en el cerebro. Se genera un cambio detectable en los circuitos cerebrales que va a tener impacto en la calidad de vida de ese niño o niña en el futuro. También, obviamente, se ha visto que se genera un cambio en las redes neuronales cuando el niño es expuesto al abuso sexual, ¿ya? Lo que quiero afirmar con esto, ¿cierto?, es que, ya lo vamos a volver a tocar, que todo maltrato es siempre físico. Puede que no, que el que un niño escuche o observe violencia no lo deje con moretones, no sé cómo se dicen en México, quizás se dice igual, pero son, en el fondo, cuando uno le pegan y queda morado, ¿cierto? No se ven lesiones visibles en el cuerpo, pero sí se generan lesiones en el sistema nervioso. Por lo tanto, todo maltrato es siempre físico. Si ese maltrato es exponerme a una situación de violencia,
si ese maltrato es abuso verbal o si ese maltrato es abuso psicológico, es maltrato infantil, ¿ya? También quisiera mostrar esto, que es una línea de investigación que se ha generado en Estados Unidos y que muestra cuáles son los efectos, no solamente en la salud mental de las personas, sino que en la salud física y en la expectativa de vida de las personas que se han expuesto a experiencias adversas en la infancia. Por ejemplo, la exposición a violencia, la exposición a maltrato físico o psicológico, la exposición a abuso sexual, a abandono o negligencia parental. Y los resultados son bastante categóricos. Acá lo voy a traducir. Las personas que se han expuesto a 4 o más experiencias adversas en la infancia tienen 3 veces más probabilidades de desarrollar problemas en los pulmones, tienen 14 veces más probabilidades de suicidarse, tienen 4,5 veces más probabilidades de desarrollar depresión, tienen 11 veces más probabilidades de desarrollar dependencia a las drogas intravenosas, tienen 4 veces más probabilidades de posibilidades de empezar una sexualidad precoz y de riesgo, y tienen 2 veces más probabilidades de desarrollar problemas al hígado. Y una cifra bastante impactante es que las personas que han padecido 6 o más de estas experiencias a lo largo de su infancia van a ver disminuido su pronóstico de vida en 20 años. O sea, esto es un problema de salud pública. El exponer a niños y niñas a las violencias es una sentencia de enfermedad y de muerte. Por lo tanto, como sociedad, lo que tenemos que apuntar es justamente a detectar de manera oportuna y actuar de manera eficaz para poder proteger a ese niño o niña de las violencias a las cuales está siendo expuesto. Dicho eso, bueno, la conclusión de todo esto es que todo maltrato es siempre físico y que no podemos simplemente minimizar un maltrato porque es psicológico o porque simplemente el niño observó y no fue, el papá no lo agredió físicamente a él o a ella. Ahora, ¿cuáles son los efectos en las madres? Que también tenemos que pensar que la violencia vicaria, cuando daña a la madre, cuando un padre está dañando a la madre, también está dañando a los hijos. ¿Por qué? Porque hay una codependencia emocional entre las madres y los hijos. La capacidad de autorregulación emocional se termina de desarrollar bien pasada la adolescencia. Por lo tanto, un niño de 5, 6, 7 años va a estar muy vinculado emocionalmente, sus estados emocionales van a estar muy vinculados a los estados emocionales de esa madre. Si esa madre presenta algún problema de salud mental producto de las violencias, es ese niño el que se va a quedar sin contención. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros pudimos observar es que el 79,2% de las mujeres encuestadas presentaba algún tipo de sintomatología, principalmente en la línea de la ansiedad, la angustia, un estado de alerta constante, temor, tristeza, irritabilidad. También síntomas somáticos, dolor de estómago, vómitos, dolor de cabeza, migrañas, muchas de ellas con fibromialgia también, dolor crónico, aumento o también de la ideación suicida. Dentro de los diagnósticos clínicos, los más frecuentes fueron trastorno por estrés postraumático, crisis de pánico y depresión. Por lo tanto, una madre que tiene que convivir día a día con un agresor, aun cuando no conviva en el mismo hogar, ¿cierto? Pero que está expuesta a agresiones al momento de entregar o recibir a los niños, ve que su hijo está sufriendo, tiene que hacerse cargo además del trastorno por estrés postraumático, le va a quedar muy poca energía, muy poco espacio mental para poder desarrollar labores de cuidado y de crianza saludable. Por lo tanto, también estamos afectando ahí a los niños. Esto simplemente para complementar, este es un estudio que está en curso, esperamos publicarlo este año, y lo que nosotros pudimos observar son cifras realmente alarmantes sobre la salud mental de las madres, de las mujeres que maternan solas y que están en un contexto de violencia, y que viene a dar cuenta de los efectos de la violencia. No es que las mujeres sean locas, no es que las mujeres tengan problemas de salud mental porque sí, estos simplemente son los efectos de una persona, una mujer en este caso, que se ha expuesto de manera sistemática a experiencias de violencia. El 60% de las mujeres que maternan solas ha tenido ideación suicida, el 74% de las mujeres presenta ansiedad y un 82% de las mujeres presenta depresión. Lo dramático de esto es que las mujeres, por lo menos acá en Chile, temen decir esto en los servicios de salud pública. ¿Por qué? Porque cuando una mujer dice he tenido ideación suicida, inmediatamente el Estado va a poner el ojo sobre esa mujer y probablemente puede incluso quitar la custodia a los niños. Entonces estas mujeres viven una verdadera tortura emocional a solas. Muchas de ellas no tienen los recursos para poder pagar, ¿cierto?, un apoyo psicológico de manera privada. Bien, vamos ahora con el tema del trato de la justicia. Yo no sé si estoy hablando demasiado rápido o están aburridos. Yo espero poder compartir con ustedes la mayor cantidad de información. Espero que
esta sea una experiencia formativa, enriquecedora para ustedes y que no sea algo aburrido. Bien, vamos ahora con esta pregunta que nosotros nos hicimos. Bueno, ¿cómo es entonces el trato que está ejerciendo la justicia? ¿Cierto? ¿Cómo es que lo perciben las madres? ¿Qué es lo que pasa cuando ellas van a pedir ayuda, ¿cierto? En esta situación. Y lo que nosotros pudimos elaborar, ¿cierto? Es cómo es el trato de la justicia hacia la madre, hacia los niños y hacia el agresor. En ese sentido, el 88,5% de las mujeres reportó sentirse maltratada o revictimizada. En la gran mayoría de los casos, las mujeres se sienten invisibles, criticadas, no escuchadas a la hora de exponer la violencia que padecen, principalmente por esta falacia que presentábamos al principio de, señora, él es violento con usted, no con los niños. ¿Ya? Esta disociación que se hace, cuando en realidad lo que sabemos es que un agresor es agresor siempre, es la manera que tiene de relacionarse y que lo más probable es que cuando hay violencia de género exista también la violencia vicaria. Respecto a los niños, la cifra no mejora mucho. También se pudo observar que el 78,8% considera que no se escucha o se protege a los niños y que si se le escucha, por ejemplo, en la modalidad de audiencias reservadas o se tiene un curador ad litem, tampoco se considera a la hora del fallo, a la hora de la sentencia, la petición explícita del niño. Acá en Chile, y también he podido ver casos en Colombia y en Argentina, se realiza muchas veces lo que se llaman las revinculaciones forzadas. ¿Qué es lo que sucede? Una madre detecta, por ejemplo, signos y síntomas de abuso sexual en su hijo o hija, hace la denuncia, se decreta un alejamiento, pero la justicia penal tiene estándares probatorios tan altos que la gran mayoría de esos casos quedan archivados o quedan sin sentencia. Una vez que se cierra el caso en la justicia penal, la justicia de familia o la justicia civil dice, bueno, aquí no hay condena, vamos a revincular. Entonces el niño queda en desde mi perspectiva, como terreno de nadie, en el cual se ve obligado a revincularse con quien le agrede. Muchas madres ahí caen en la negativa a entregar al niño las visitas, y ahí la justicia va, ¿cierto?, con todo en contra de esa madre, porque no está cumpliendo con la orden judicial, ¿cierto?, que ordena visitas, y yo conozco madres que han ido presas, que han tenido pena de cárcel, porque sus hijos han sido abusados sexualmente por el padre, no se logró acreditar, no se logró probar en la justicia penal, los niños tuvieron que volver a las visitas con el padre, la madre negó la entrega y finalmente es la madre la que termina presa. Por lo tanto, dicho esto, lo que se genera es una percepción de que se tiende a favorecer de alguna manera a los agresores. Favorecer en el sentido de ignorar, minimizar o normalizar la violencia. Y acá tenemos algunas viñetas. Cuando uno hace un estudio cualitativo, uno analiza cada frase y la codifica de modo de poder lograr categorías, ¿cierto? Categorías emergentes. Entonces acá traje algunas viñetas, estos códigos de acá pueden ignorarlos, simplemente nosotros para poder detectar en qué parte del discurso estaba. Por ejemplo, acá tenemos una madre que dice, se prioriza el deseo del hombre de tener visitas, incluso por sobre el derecho del niño a estar bien física y mentalmente. Acá, por ejemplo, en el último recuadro tenemos el caso de una mujer que dice, mi ex tuvo una condena por abuso sexual de una niña de 9 años, hija de su pareja anterior. Yo lo supe después de que nuestro hijo había nacido. La jueza está al tanto de eso y no lo consideró al momento de terminar las visitas porque abusó a la niña, no a su hijo. Cuando en realidad sabemos que el abuso sexual es una conducta que tiende a repetirse en el tiempo. Es muy raro, por lo menos yo no conozco casos en los cuales un abusador sexual de niños que tiene una pedofilia, ¿cierto? Esa conducta vaya a remitir. Lo más probable es que vuelva a incurrir cuando se den las condiciones para aquello. Bien, vamos ahora con el rol del Estado, ¿cierto? Y aquí vamos a entrar de lleno ya en lo que se conoce como la violencia institucional, que era la tercera violencia que nosotros pudimos ver o detectar en los casos de violencia de género y violencia vicaria. Y acá vamos a mencionar simplemente que ustedes son mucho más expertos que yo en esta materia, ¿cierto?, de los tratados internacionales, pero sí simplemente mencionar la Convención Belén do Pará, que toma la definición, ¿cierto?, de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre violencia institucional y dice que es toda violencia contra la mujer ejercida por el Estado
o por sus agentes donde quiera que ocurra. Y no solamente incluye manifestaciones directas de violencia, sino también todos aquellos actos que muestren una pauta de discriminación o de obstáculo en el ejercicio y goce de los derechos. Esto es lo que nosotros entendemos por violencia institucional. El principal núcleo que nosotros pudimos ver en los casos de violencia vicaria es justamente esto que mencionábamos de disociar, separar, ¿cierto?, el rol de padre de la violencia que se ejerce sobre la madre. Con lo que nosotros hemos presentado el día de hoy, queda claro, ¿cierto?, que cuando un niño se expone a violencia, aun cuando el padre no lo golpee directamente, ya debe considerarse una víctima. ¿Por qué? Porque eso va a tener secuelas en su sistema nervioso y también va a generar una serie de signos y síntomas que van a ir en directo detrimento de su calidad de vida e incluso de su pronóstico de vida. ¿Ya? Nosotros pudimos detectar que existen ciertos momentos cruciales en los cuales las mujeres se sienten violentadas por parte de las instituciones. Uno de ellos es la denuncia. Simplemente para que ustedes tengan de referencia, lo que dice ONU Mujeres es que una mujer que está siendo víctima de violencia va a demorar alrededor de 8 o 9 años en recurrir a las instituciones para pedir ayuda. Una mujer no va el día 1 a pedir ayuda. Por lo general es una mujer que lleva largo tiempo en una relación violenta y que cuando da el paso para ir a las policías, para ir al centro de medidas cautelares, para ir al Tribunal de Justicia a pedir ayuda, es porque ya la situación no da para más. Y lo que nosotros pudimos ver en reiterados casos, que acá hay varias viñetas, es que cuando la mujer va a hacer la denuncia, no solo no cuenta con apoyo, sino que en ciertas ocasiones se da un desincentivo activo por parte de quien escucha a la mujer para que baje la denuncia, para que no haga la denuncia, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos en la primera frase que dice, al tomarme la declaración por causa de violencia intrafamiliar, lo primero que me preguntaron es si quería desistir. Me llamó una mujer y me ofreció desistir. En mi caso me persuadieron para que no siguiera adelante con la demanda de violencia intrafamiliar, utilizando técnicas para que yo me sintiera culpable por estar acusando al padre de mis hijos. Lo primero que me dijeron fue, ¿está segura que lo quiere perjudicar en su trabajo? ¿Sí? La jueza. Y el abogado le dijo, es que si no vienes con un tajo en la cara, no te sirve de nada. ¿Ya? Bien, acá tenemos otro, en el caso que la denuncia se haga, por ejemplo, en las policías, ¿cierto? Acá en Chile se llama Carabineros, una de nuestras policías, y que acá relata una mujer que va a la comisaría a hacer la denuncia y le dicen, pero señora, si usted no tiene moretones, ¿ya? Entonces, desde el principio se pone este primer obstáculo. Ahora, si la mujer, a pesar de eso, dice, no, yo quiero hacer la denuncia, y sigue adelante, también se va a encontrar con obstáculos en el proceso. Uno de ellos es la invalidación y minimización constante de la violencia, ¿sí? Sienten que no les creen, que no hay empatía, que a veces las personas que tratan con las mujeres violentadas no tienen la formación, los conceptos, ¿cierto? La sensibilidad para poder acoger estos relatos y se tiende a minimizar. Abundan, en nuestro estudio lo pueden leer, los casos en que las mujeres dicen, me dijeron, pero si tiene que entenderlo, es hombre, téngale paciencia, usted le tiene que enseñar a ser un buen papá, ¿cierto? Siempre tratando de minimizar la violencia como una situación inaceptable. Y acá está lo que nosotros mencionábamos, que lo vimos también como un fenómeno recurrente, que es la disociación que se hace entre el rol de padre y la violencia que se ejerce en el ámbito de la pareja. Acá, por ejemplo, la primera frase dice, la jueza me dijo que él podía ser agresivo conmigo, pero no con los niños. Entonces las visitas continuaron igual, a pesar de que mis niños le tenían terror. ¿Ya? Por ejemplo, acá la tercera frase dice, no se toma en cuenta ningún antecedente de violencia contra la madre al momento de regular las visitas. Cuando una intenta incorporar evidencias en las demandas en este sentido, contestan que no es válido porque no tiene que ver con la materia que se está tratando, ¿cierto? Esta atomización de las causas, que esa es la causa BIF, acá estamos viendo las visitas, no tiene nada que ver, ¿cierto? Es un tema bastante complejo. Bien, acá simplemente es como para abrir el debate. Ustedes son mucho más expertos en materia jurídica que yo puedo hablarles de la investigación y de los efectos que tiene este tipo de violencia, pero sí me gustaría contarles un poquito qué es lo que yo he podido ver en otros países también en los que afortunadamente me han invitado a participar, principalmente Argentina, Colombia, y bueno, en Chile que vamos bastante más atrasados que ustedes, en México que han avanzado incorporando ya el concepto de violencia vicaria,
Y, por ejemplo, acá en nuestro país, en Chile, lamentablemente todavía no contamos ni siquiera con una ley marco que proteja de manera integral a las mujeres contra la violencia. Esa ley se ingresó en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y todavía está siendo debatida en el Parlamento porque algunos grupos opositores hicieron más de 400 indicaciones al proyecto de ley, por lo tanto es una manera, ¿cierto?, de entrampar que esta ley pueda avanzar. En esa ley marco es donde se pretende integrar justamente, tal como ustedes ya lo hicieron y van más avanzados que nosotros, el concepto de violencia vicaria como una manera más de ejercer violencia de género sobre la mujer, y esto daría pie también para el segundo punto, que es muy relevante, y que justamente poder incluir a los niños y niñas, tan víctimas como la mujer, en los casos de violencia de género. ¿Cierto? Porque acá, por lo menos en Chile, y lo que he podido ver también en Argentina y en Colombia, es que cuando una mujer va a la justicia, rápidamente le dan una medida cautelar, está este como doble mensaje. Le dicen, ok, al agresor, usted no se puede acercar a ella, pero puede ir 2 veces a la semana a la casa de la mujer a retirar a los hijos. Entonces es una decisión por parte del Estado contradictoria, porque por una parte quiere poner distancia del agresor con la mujer, pero al mismo tiempo lo habilita para que siga ejerciendo, ¿cierto?, el beneficio de las visitas. Y lo que queremos nosotros incorporar y nos parece sumamente importante de considerar es que cuando existen casos de violencia de género y la mujer comparte hijos con el agresor, esos niños también deben ser considerados víctimas, por toda la evidencia en neurociencia, en psicología, en psicopatología que ya pudimos presentar. Por lo tanto, las cautelares o las perimetrales tienen que incluir también a los hijos mientras dure la investigación. Y también un tercer aspecto que se suele pasar por alto, ¿cierto?, que también es muy importante, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la custodia compartida, con los regímenes de custodia compartida, que por lo menos en Chile es algo optativo. Si padre y madre están de acuerdo, ¿cierto?, pueden acordar, valga la redundancia, un régimen de cuidado compartido. Sin embargo, en ciertos países se ha ido avanzando en un sentido que va en contra del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, porque se asume que cuando una pareja se divorcia, el régimen per se tiene que ser un cuidado compartido obligado. Y esto es muy peligroso. Imagínense ustedes en México, ustedes tienen un 70% de prevalencia de violencia hacia la mujer. Muchas mujeres no se van a querer divorciar, justamente porque van a tener que compartir de manera legal, obligada, los cuidados con un agresor. Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta. No es que estemos en contra de los cuidados compartidos, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tiene que considerarse los antecedentes de violencia a la hora de poder determinar cuál es el mejor régimen para una familia, para un niño o niña en particular. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes. Sé que fue mucha información, espero que haya sido de su interés. Y bueno, quedo abierta ahora a las preguntas o al debate que ustedes quieran realizar. Muchas gracias. Doctora Porter, sin duda un tema explicado con tanto detenimiento, sobre todo que no parte de replicar un conocimiento, parte de que se generó este estudio especializado que usted realizó en estas mujeres como muestra, como modelo, y ver que es una realidad que se está construyendo, ¿no? Que se está construyendo en lo teórico, en lo especializado, el abordaje que tiene que hacerse no solo desde las ciencias jurídicas, sino sociales, medicina, psicología, y todas aquellas que atienden a este tipo de violencia. Creo que es un tema pues muy importante ver estos efectos, ¿no? Porque en ocasiones, bueno, al menos desde la visión que se ha empezado a definir en México, es que es una violencia que va contra las mujeres madres en su mayoría de los casos, pero a veces se invisibiliza esa trayectoria de violencia, así le llamo yo, que es a todas las personas que se afecta en el ínter, ¿no? Que no solo son las hijas e hijos, pueden ser la pareja sentimental, la nueva pareja sentimental, los abuelos, la red de apoyo, como usted decía, los especialistas involucrados. Aquí también tenemos a veces pues algunos compañeros peritos en psicología y demás, trabajo social, que a veces son amedrentados por este tipo de agresores, ¿no? Porque pues saben que sus actuaciones tienen un peso específico en los procesos jurisdiccionales. Y esto creo que es un tema de principal relevancia, ver que esta violencia pues tiene un abanico muy grande de receptores de la misma, ¿no? Y que cada situación es diversa. Aquí nosotros vemos, como le comentaba al inicio de esta conferencia,
como está estructurada hoy la definición de violencia vicaria, es una definición bastante compleja, porque, bueno, al menos para el caso de Estado de México, hay otras entidades donde ya se hizo un abordaje tanto familiar como penal. En el Estado de México únicamente hemos avanzado en el abordaje desde el ámbito privado, familiar, pero se entremezclan conductas que parecieran, pues, conductas delictivas, por ejemplo, la sustracción de hija o hijo, que per se es un delito, y que también puede ser una de las consecuencias de esta violencia vicaria. Pero lo que usted decía, ¿no? Separar y desentrañar que son fenómenos concomitantes, separados y que todos tienen que sancionarse, ¿no? No únicamente decir, por ejemplo, aquí sería muy sencillo decir, bueno, la violencia vicaria hay que sancionarla como una violencia más de género, ¿no? Pero no, es una violencia particular y específica que también tiene su diferenciación con la violencia familiar, porque incluso la violencia familiar es la antesala de la violencia vicaria, ¿no? Es aquella que se presenta y que por denunciarla, por demandarla, se genera toda esta trayectoria de violencias a lo largo de la vida de las personas. Y creo que es un tema doctoral que se ha abordado, querida doctora. Tenemos una primera pregunta que dice lo siguiente: ¿qué sucede cuando las víctimas de violencia, ya sean mujeres, hijas e hijos, se vuelven resilientes a la violencia vicaria? ¿Considera usted que las y los operadores jurisdiccionales deben tomar medidas para evitar que la violencia escale? Y usted lo comentaba muy particularmente, a veces son las víctimas quienes primero niegan los hechos, ¿no? Porque están amenazadas, amedrentadas, tienen a lo mejor alguna dependencia económica, simplemente, no sé en Chile, pero aquí en México las familias solemos vivir casi en el mismo hogar, todas las familias extensas que se van generando. Entonces, el hecho de vivir bajo el mismo techo donde vive el padre del agresor, donde vive la madre del agresor, el hermano del agresor, se vuelve un tema muy complejo. ¿Qué hacer en este supuesto en donde pues hay una resiliencia, hay incluso una aceptación, y cómo poder actuar o qué medidas tomar para evitar que esta violencia escale? Porque a lo mejor, como usted dice, se detona desde la entrega, desde una entrega de las convivencias de la hija e hijo, pero pues ahí hay un primer atisbo, ¿no?, de esta violencia. ¿Qué hacer desde la operación jurisdiccional para evitar que esto se trastorne pues en una violencia de mayor grado? Sí, muchas gracias. Muy buena pregunta. Y aquí vamos a ir a un concepto que es el ciclo de la violencia. Quizá ustedes lo han escuchado, ¿cierto? La violencia no es un concepto, una vivencia estática, sino que se genera en una dinámica. Generalmente pasa por una etapa de luna de miel, ¿cierto? En el cual los agresores tratan de convencer a la mujer, ¿cierto?, de alguna manera, que no van a volver a incurrir en esos actos, o directamente la trata de convencer de que baje las denuncias para tratar de tener una mejor convivencia. Luego la mujer baja las denuncias o se retracta, y luego viene la acumulación de tensión y viene un nuevo episodio de violencia. Es bastante frecuente, lamentablemente, que las madres, ya sea por esta ilusión de alguna manera de que van a lograr establecer una relación saludable con el padre de sus hijos, o directamente por amedrentamiento, que bajen las denuncias. En ese caso yo creo, ahí en el fondo depende de cada país, yo puedo comentar lo que pasa acá en Chile, lo que yo recomendaría, ¿cierto?, es poder hacer un seguimiento a esos niños y niñas, poder establecer algún tipo de causa proteccional que nos permita mantener a ese niño bajo una cierta vigilancia. Acá por lo menos hay ciertos programas que se imparten por el Estado, programas de reparación de maltrato o programas de fortalecimiento de habilidades parentales que permiten de alguna manera por 6 meses, por un año, hacer un monitoreo un poco más cercano de esa familia, porque lo más probable es que si ya hubo una denuncia es que exista violencia y que luego de esa retractación se vuelva a presentar un nuevo hecho de violencia. Por lo tanto, es como mantener bajo la lupa, ¿cierto?, a esa familia, a esa mujer, que en determinado momento puede decir no, me retracto, ¿cierto? Pero lo más probable es que se vuelva a dar algún otro episodio, y en ese caso lo que tenemos que velar es por la seguridad de esos niños y niñas. Es un tema bastante complejo porque también ahí está la autonomía del individuo, ¿cierto? Que tanto uno puede intervenir. Sin embargo, me parece que es apropiado poder hacer un seguimiento desde una perspectiva también más psicológica o psicosocial de esos casos, ¿cierto? Para poder dar cuenta de cualquier otro evento de violencia y poder actuar también como una manera de hacer asumir, ¿cierto?, a esa madre que realmente está en peligro. Recordemos que para las mujeres no es fácil identificarse como sobrevivientes de violencia. También ahí hay un trabajo que hacer. Muchas mujeres se resisten, ¿cierto?, por un tema de vergüenza, por un tema de miedo, ¿cierto? Por lo tanto, también ahí hay un proceso que quizás las entidades proteccionales, los psicólogos, los asistentes sociales, los trabajadores sociales, podemos hacer justamente para ayudarle a esa mujer
a tomar conciencia de que está en riesgo y de que no solamente está en riesgo ella, sino también sus hijos. Muchas gracias, doctora. Así es, la mayoría de los casos primero trasciende mucho tiempo para que la mujer llegue a una instancia jurisdiccional. Además, hay otras instancias de atención de primer contacto que en ocasiones ellas se desaniman, pues pierden el interés, ¿no? Por los tiempos, los procesos, incluso los costos, porque a veces eso también es una barrera, ¿no? Al acceso a la justicia previo a la entrada a un proceso jurisdiccional. Y además la influencia que ejerce la sociedad, el medio, la propia familia, las redes de apoyo, hay quienes cuentan con ellas, hay quienes no. Hay, bueno, hablamos ya de un tema de interseccionalidad. ¿Qué pasa cuando la mujer a lo mejor además es migrante o tiene una discapacidad o pertenece a un grupo o pueblo indígena? Pues esto crece, ¿no? Y la violencia se hace superior. Doctora, desde su concepción, la violencia vicaria necesariamente implica la violencia indirecta a través de las niñas, niños y adolescentes. Usted hablaba que esta violencia vicaria no es que existan dos tipos o una sea más grave que otra, hay una manifestación directa y una manifestación indirecta, ¿no? Incluso hay algunos estudios que relatan que esta violencia llega al grado máximo que incluso los agresores llegan a privar de la vida a sus propias hijas e hijos con tal de infligir ese daño a las madres, ¿no? O con tal de ver que las mujeres están reconstruyendo un nuevo proyecto de vida y esto genera este impacto. En este sentido, doctora, ¿cuáles serían, retomando esta pregunta, las variables necesarias que tienen que presentarse para determinar que estamos frente a un caso de violencia vicaria? Muchas gracias, me va a servir para aclarar el concepto. Para poder detectar o diagnosticar un caso de violencia vicaria, sí o sí tiene que existir violencia de género. ¿Sí? Tiene que existir antecedentes en los cuales han existido agresiones de algún tipo, psicológica, física, económica, hacia esa mujer, porque la violencia vicaria, por definición, ocurre en el contexto de la violencia de género. Ya es un tipo de maltrato infantil, en este caso, si es que los receptores de la violencia son los niños, que ocurre en el contexto de la violencia de género. Es la mirada de decir, bueno, los niños, cuando la madre está siendo agredida, son tan víctimas como ella. Entonces, como una primera condición, que exista violencia de género y que exista algún perjuicio para esos niños o niñas que, de alguna manera, afecta también a la madre. También puede ser a la inversa. Por ejemplo, muchos hombres dicen, yo no te voy a pagar la pensión de alimentos, pensando que con eso dañan a la madre, pero sin embargo, además de dañar a la madre, lógicamente están dañando a los niños. Entonces, es en el fondo una dinámica sistémica, ¿cierto? Bidireccional, en la cual tenemos que ver a la madre y a los niños como una unidad, no los podemos separar, no los podemos disociar. Entonces yo te diría que la principal condición para que exista la violencia vicaria es que exista un antecedente de violencia de género. Si no existe violencia de género, ¿cierto? Ahí pasamos a otro fenómeno que puede entrar dentro de las categorías del maltrato infantil, ¿cierto? Puede entrar dentro de las categorías del maltrato infantil. Dentro del maltrato infantil hay millones de causas. Aquí lo que estamos afirmando es que una de esas causas es el contexto de violencia de género. No estamos diciendo que no existe maltrato infantil perpetrado por las madres o que no existe maltrato infantil por otro tipo de causas. Lo que estamos diciendo acá es que la violencia vicaria como concepto es un tipo de maltrato infantil que ocurre en el contexto de la violencia de género. ¿Sí? Niñas y niños. No, o sea, puede haber una afectación directa a la mujer, que ahí habría que valorar, porque puede ser solamente una violencia de género o una violencia física, psicológica u otro tipo, pero en la violencia vicaria un requisito sine qua non es que se vea afectada, ¿no? Esta unicidad madre, hijas e hijos y tenga una afectación, ya sea solo para la mujer, pero como medio, ¿no? O instrumentalización las hijas e hijos, o que también sean los receptores directos de la violencia, ¿verdad? Entonces, esa sería esa distinción. Correcto. Tenemos una pregunta más, doctora, y esta consiste en lo siguiente. Cuando los abuelos o abuelas son privados de la convivencia con sus nietas y nietos, ¿se puede considerar esto también como violencia vicaria? Sí, totalmente. Eso es un tipo de violencia vincular que está dentro de lo que es la violencia vicaria en el contexto de la violencia de género, ¿cierto? Cuando existen antecedentes de violencia de género y se produce este impedimento, ¿cierto?, de contacto de los abuelos con los niños, también puede considerarse un tipo de violencia vicaria, porque al final estás instrumentalizando a los niños para hacer daño, ¿cierto?, tanto a la mujer como a la familia extensa de la mujer. Incluso nosotros pudimos ver que los abuelos, muchas veces las abuelas, son receptoras directas de la violencia. Por ejemplo, en los casos donde hay perimetrales o órdenes de alejamiento, muchas veces la mujer
no es la que entrega a los niños al momento de las visitas, le pide a la abuela, ¿cierto? Y hemos visto casos de abuelas agredidas verbalmente y físicamente por el agresor al momento de la entrega o la recepción de los niños y niñas, lamentablemente, ¿ya? Entonces, muchas veces la familia extensa también padece esta violencia. Una de ellas es la violencia psicológica, la violencia física y también, por supuesto, que la violencia vincular. Doctora, y retomando el tema, aunque creo conocer la respuesta, solo para puntualizar, ¿la violencia vicaria dentro de la violencia de género puede considerarse una violencia feminista? ¿A qué vamos? Es decir, la única afectada en esa, bueno, además de las hijas e hijos, evidentemente, puede ser una mujer o debe ser una mujer, en este caso la madre, o también los padres pueden ser, porque a veces, pues estas afectaciones no solo son contra las mujeres, a veces las mujeres también ejercen violencia. ¿Cuál sería su comentario al respecto? Sí, muchas gracias por esa pregunta, porque es una distinción y un tema que genera bastante controversia, porque también existen casos, ¿cierto?, en los cuales se ha reportado que son las mujeres las que ejercen lamentablemente maltrato sobre los niños, ¿cierto?, por algún tipo de rencor o algún tipo de retaliación, ¿cierto?, hacia el padre. Ese tipo de casos lamentablemente existe, sin embargo, por concepto no pueden ser llamados violencia vicaria, porque la violencia vicaria en su definición incluye que es un tipo de violencia de género. Cuando nosotros decimos que la violencia vicaria es un tipo de violencia de género en el cual la víctima son los niños y niñas o la familia extensa de la mujer, ¿cierto? No estamos negando que existen otros tipos de maltrato, ¿cierto? Que puedan perpetrarse por otras personas con otras causas. Y aquí voy a hacer una analogía, quizás me paso un poco en el tiempo, pero creo que es importante hacerlo. Desde la perspectiva clínica, por ejemplo, es muy importante cuando una persona acude a un sistema de salud poder diagnosticar muy bien la enfermedad, poder ponerle nombre, porque ese nombre nos va a dar cuenta de cuál es la causa, cuál es el origen, cuál es el tratamiento y cuál es el pronóstico. Por ejemplo, si uno va al hospital con fiebre, anosmia, decaimiento, te hacen un PCR y detectan que es COVID, el médico va a tener inmediatamente claro cuál va a ser el tratamiento. No te va a dar antibiótico, probablemente no te va a dejar hospitalizado, sí te va a tener en observación y te va a dar una serie de recomendaciones. Que yo diga que existe el COVID no está de alguna manera negando que existan otras patologías que puedan tener síntomas similares. Por ejemplo, la influenza, la gripe aviar, ¿cierto? El resfrío común, etc. Todas esas enfermedades tienen síntomas parecidos. Sin embargo, es muy valioso y muy importante para la investigación, la detección, ¿cierto? La prevención, el tratamiento de estas enfermedades, poder saber exactamente a qué nos estamos refiriendo cuando estamos poniendo un nombre. Y aquí, desde mi perspectiva de investigadora también, es muy importante ser claros para poder distinguir a qué nos estamos refiriendo con un fenómeno. Cuando nosotros decimos que la violencia vicaria es un tipo de violencia de género, estamos diciendo que la causa de ese maltrato es la violencia de ese agresor sobre la mujer y que está de alguna manera impactando a los niños. Esto nos tiene que iluminar cuál es el camino para poder ayudar a esa familia. ¿Por qué? Porque probablemente si yo detecto que hay violencia vicaria, no voy a mandar a esos padres a una terapia conjunta. No voy a mandar a esos padres a que se pongan de acuerdo, no los voy a mandar a mediación. Lo que yo voy a hacer es separar a ese agresor de la mujer y los niños, hacer una investigación y establecer las medidas cautelares que correspondan, ¿cierto? Entonces, volviendo al ejemplo de la violencia vicaria, es muy importante entender que el concepto, por definición, implica que la principal víctima es la mujer y los niños, pero esto no niega que existan otros tipos de maltrato en el cual la mujer es la que perpetra el maltrato sobre los niños y niñas. Ese tipo de fenómeno tiene que ser nombrado de otra manera porque la causa de ese maltrato no es la violencia de género. Por lo tanto, el tratamiento va a ser diferente. Quizás es una psicopatología de la mujer, quizás es la precarización de la mujer, quizás es la falta de habilidades parentales, quizás es la falta de redes de apoyo, y es ahí donde yo tengo que intervenir. ¿Se entiende? Por lo tanto, el tratamiento que yo voy a dar a esa patología en particular, ¿cierto? Haciendo la analogía, no es una patología, es una condición social, ¿cierto? Va a ser diferente. No sé si esto ayuda como a entender, pero este es un punto sumamente importante cuando uno utiliza un concepto para hacer un diagnóstico, en este caso de un sistema familiar, también de alguna manera está impactando en cómo yo lo voy a abordar, cómo yo lo voy a comprender y en qué acciones voy a incurrir para poder de alguna manera solucionar el problema.
es el punto de partida. Es decir, no negamos que existan otro tipo de violencias en donde los hombres o padres sean víctimas, pero tienen una denominación, tratamiento y categorización diferenciada. La violencia vicaria, así como en su momento surge, no sé, el feminicidio, en su momento en la teoría penal, pues atiende esas causas de género que generan una violencia centralizada hacia las mujeres, pues por el simple hecho de ser mujeres y por lo que implica en este caso ejercer la maternidad, ¿no? Y creo que también un tema muy relevante es ese lazo materno-filial que es la causa que se busca romper con la violencia vicaria, ¿no? Esto que usted mencionaba, a veces las hijas e hijos de pronto son cambiados de colegio cuando, pues a lo mejor, aunque tenga la guardia y custodia del padre, pues la madre tiene que saber dónde están sus hijas e hijos, estar localizables, tener acceso al régimen de visitas, y esto no obsta que a lo mejor bajo este último supuesto que comento se dé esta violencia vicaria porque se está reforzando el rompimiento de ese lazo materno-filial, ¿no? Y donde además el agresor, si me permite comentarlo, a veces no solo es el padre, ¿no? A veces también se suma la familia extensa del padre, colaboradores del padre, y bueno, incluso la violencia institucional que usted decía, ¿no? ¿Cuántas veces no se puede dar con el paradero laboral específico del padre, ¿no? Se hacen pasar por ingresos inferiores a los ingresos básicos para que las pensiones alimenticias no sean lo que realmente merecen, cuando en realidad pues están afectando los derechos de primera línea de sus hijas e hijos, entre otros grandes supuestos que se dan que generan esta afectación. Doctora, para ir cerrando esta conferencia, también nos preguntan, aquí tenemos grandes, bueno, de operadores, operadoras de justicia, pero también pues mujeres que han padecido o padecen esta violencia, abogados, abogadas. Una pregunta que nos hacen es, usted dentro de su experiencia, ¿qué tipo de pruebas, de material probatorio usted cree que sería idóneo reforzar o presentar en un proceso jurisdiccional para que quede muy en claro esta violencia vicaria, diferenciada de otro tipo de violencias, ¿no? Porque a lo mejor puede ser el caso que simplemente hay una deuda alimenticia, que inicia un proceso, ¿no? De deuda alimenticia, se establece la pensión que hay que cubrir, y a lo mejor no da para un caso de violencia vicaria, pero habrá otros temas que sí requieran el que se especifique esto. ¿Esto por qué? Porque, pues, como le he comentado al inicio de esta conferencia, este abordaje especializado en México creo que llega un poco tarde, llegó hace relativamente unos 3 años y ahorita hace un año apenas a nuestra normatividad, y a partir de ello vino una reconfiguración institucional, incluso de formación de nuestras operadores y operadores de justicia, principalmente juezas y jueces, en el aspecto de valorar otros elementos de prueba que nos lleven a la determinación de esta violencia vicaria. En este sentido, doctora, ¿cuáles serían estas recomendaciones probatorias que usted nos podría sugerir? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esa pregunta, también es muy valiosa, porque tiene que ver con cómo podemos realmente hacernos cargo de estas nuevas violencias, de poder detectar, de poder delimitar, de poder probar. Y desde esa perspectiva me parece que una prueba sumamente relevante son las pericias que evalúan el daño psíquico producto de las violencias. Estas pericias tienen un formato, tienen una metodología y tienen que ser utilizadas para determinar, por una parte, que esa mujer ha sufrido un detrimento en su salud mental y en algunos casos su salud física, producto de la cronicidad de la exposición a violencia, vale decir, lo que tiene que demostrar una pericia de daño es que esa mujer estaba libre de sintomatología antes de que se iniciara la exposición a violencias y que su salud se ha visto de alguna manera significativamente disminuida, dañada, producto de la exposición a esas violencias, y sumado a eso también poder contar con evaluaciones psicológicas, peritajes, que puedan determinar el impacto que esto ha tenido en los niños y niñas. Con esas pruebas, pudiendo de alguna manera avalar que en esa mujer existe un detrimento en su salud física y mental producto de las violencias, ¿cierto? Y que además la exposición a violencia en los niños y niñas también ha generado un daño, es una prueba sumamente importante. Porque ¿qué es lo que pasa? Lo que suele ocurrir en los países es que finalmente se hace una evaluación psicológica de la mujer y por supuesto que se va a detectar alguna psicopatología, que está deprimida, que está ansiosa, que tiene un estrés postraumático, etc. Pero si eso no se vincula temporal y conceptualmente a la violencia, la que va a salir perdiendo va a ser la mujer, porque van a decir, ¿vieron que ella es loca? ¿Vieron que ella tiene problemas? ¿Vieron que ella no está capacitada para cuidar a los niños? Entonces es sumamente importante poder delimitar, hacer una buena anamnesis, poder cubrir la historia de la mujer, hacer pruebas periciales que nos permitan determinar con certeza que ese daño ha sido provocado
temporalmente, ¿cierto?, se puede delimitar un antes y un después, y que eso también ha tenido un impacto en los niños y niñas. Teniendo esas pruebas, uno ya puede hablar de que existe violencia de género y violencia vicaria. Así es, doctora, la probancia en el tiempo, ¿no? Es decir, probar el antes, durante y el después y cómo esa vinculación o ese nexo causal se propició con motivo de estas violencias, ¿no? Digo, hay una serie de más documentos, al menos probanzas en el caso de México, documentales, testimoniales, mucho reforzamiento, pero sobre todo esa parte determinante, y creo que aquí juega un rol primordial los auxiliares en la impartición de justicia, como son nuestros peritos en las diversas materias, psicología, psiquiatría, trabajo social, entre otros, psiquiatras que ayudan, ¿no? Y colaboran, dan elementos a nuestros impartidores de justicia para ello. Querida doctora, no me queda más que empezar a cerrar esta conferencia. Yo cedería el uso del micrófono a nuestra querida maestra Ivette Anguiano, visitadora en materia familiar de este Poder Judicial, no sin antes a título personal agradecer y a título institucional este aporte que nos ha hecho, estas especificaciones muy prácticas, puntuales y especializadas sobre el abordaje de la violencia vicaria. Sin duda, como se ha hecho en otras figuras, pues habrá que caminar una trayectoria, habrá que pues hacer algunas reformas, no solamente legales, sino también institucionales y sobre todo creo que actitudinales ante este tipo de violencia, ¿no? Sensibilizarnos y ver que hay una manera diferente, lamentablemente, de que las hijas, hijos, sobre todo también las madres, pues se vean afectadas de algo que fue una decisión conjunta de proyecto de vida que después se trastoca incluso en una destrucción de este proyecto de vida. Pues agradecerle muchísimo, querida doctora Porter, cedo el uso de la voz a nuestra querida maestra Anguiano para dar el cierre de esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Luzma. Muchísimas gracias, doctora Porter. Esperamos que en el siguiente congreso lo hacemos de manera anual. Usted nos pueda acompañar de manera presencial. Tenemos mucho que aprender de usted. Y como bien lo decía la maestra Luz María, creo que necesitamos algunas modificaciones a nuestra legislación. Tenemos una ley general que habla básicamente de la violencia vicaria. Nuestras legislaciones locales aún no, y como ya en algún momento lo había platicado con usted, tenemos un código, está la propuesta de un código que ya muy probablemente entre en vigor, está en una vacatio legis, y esperamos que todos los señores jueces que hoy nos acompañan de manera remota, pues empecemos a ver la violencia desde un aspecto y con un enfoque diferente como el que usted nos ha dado. Muchísimas gracias. Me voy a permitir compartirles en pantalla algunos reconocimientos, déjenme ver si lo logro. Sabemos que usted nos acompaña desde Chile. Nos dice que no nos deja compartir. Bueno, si no me permito darle lectura, el Poder Judicial del Estado de México otorga el presente reconocimiento a la doctora Bárbara Porter por su destacada participación con la conferencia Violencia Vicaria, Corresponsabilidad de visibilizar, atender y erradicar este tipo de violencias, efectuada durante el tercer Congreso de Justicia Familiar, Retos del Derecho de Familia Contemporáneo, mayo de 2023, y lo firma el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, magistrado doctor Ricardo Sodi Cuellar, así como el consejero de la Judicatura, magistrado doctor Raúl Aarón Romero Ortega, quien lidera la materia familiar, y se lo haremos llegar con oportunidad, doctora, si usted no lo permite, así como a nuestra presentadora, a la maestra Luz María Lemus Campuzano, por su anfitrionía en la conferencia Violencia Vicaria, Corresponsabilidad de visibilizar, atender y erradicar este tipo de violencia. Muchísimas gracias a ambas. Yo estoy segura que la maestra Lemus estará muy interesada en hacer algunas otras participaciones en el tema. Ella trabaja arduamente estas actividades y era para el Poder Judicial y para la maestra Luzma de prioridad traer este tema con nosotros, y agradecemos nos haya apoyado. Seguramente esperemos que su agenda se lo permita estar de manera presencial el siguiente año con nosotros. Muchísimas gracias. No me queda más que agradecer la invitación, el espacio para poder aclarar, hablar de este tema en una instancia tan relevante como este congreso. Así que dejo las puertas abiertas para futuras colaboraciones y yo encantada de poder colaborar en lo que requieran. Muchas gracias. Yo únicamente agradecer y ofrecerme, si hay que llevar ese reconocimiento a Chile, pues aquí tienen una voluntaria. Si no, pues seguimos colaborando a la distancia y esperando, doctora, atenderla en próximas fechas, pues aquí en tierra mexicana, sobre todo en el Estado de México,
y hacer de la violencia vicaria no una realidad, lamentablemente ya lo es, más bien hacer un abordaje específico para su erradicación. Muchísimas gracias.